¿Ya sabes qué vas a preparar para la noche de Navidad? Pues no te preocupes, con este postre van a quedar todos fascinados. Queda delicioso y además hermoso. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que si traes altos los niveles de colesterol o de azúcar en la sangre, si batallas para que tus hijos se coman frutas o verduras y bueno, estás siguiendo algún régimen alimenticio, pues bienvenido. Por favor, suscríbete aquí a nuestro canal porque cada semana tenemos recetas nuevas. Este es un show de cocina y domingo, lunes y martes encuentras nuevas recetas, además de que en fiestas como ahora la Navidad, toda la semana nos lucimos con deliciosas opciones saludables para que lleves a las fiestas. Así que bueno, les quiero presentar esta rica receta de manzanas, de un pie de manzana dentro de una manzana, no lo vas a poder creer. Vamos a comenzar por integrar los ingredientes que nos va a tomar un poco más de tiempo hacer. Así que aquí va una taza de harina, vamos a hacer una base para pie. Voy a agregar una cucharadita cafetera de Royal o polvo para hornear y también una pizca de sal. Y ahora voy a mezclar bien estos ingredientes para que se vayan integrando. Y ahora vamos a agregar una barra de margarina, o si tienes mantequilla, preferible mantequilla, voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla y voy a mezclar esto ahora sí en el procesador de alimentos. Agrega un poco de sustituto de azúcar, solo un poco, voy a agregar una cucharada, nomás para que le dé un poquito más de sabor, y voy a agregar también poquito a poquito agua bien fría. Mira, inclusive yo la mía le puse aquí un hielito para que se enfriara bien y voy a integrar 2 cucharadas de agua fría y voy a seguir mezclando. Voy a agregar otras 2 cucharadas de agua fría y voy a seguir mezclando. Voy integrando el agua un poco a poco. Ahí va. Mira, la cantidad de agua va a depender de tu harina. Yo utilicé solo 5 cucharadas de agua y mi harina quedó perfecta para la base del pie. Mira, aquí la tenemos. Esta la tenemos que dejar reposando en el refrigerador por lo menos una media hora. Así que cúbrela con un plástico y al refri. Vamos a requerir de manzanas, pero fíjate, tienen que ser manzanas de diferentes colores, de diferentes tipos. Yo aquí tengo una amarilla, una roja y una verde. Es bien importante porque la magia de un pie de manzana es que cada tipo de estas manzanas tiene un sabor diferente. La verde es muy ácida, la roja más dulce y a la vez que los combinas estos elementos te va a dar el sabor perfecto de un pie delicioso. Así que es bien sencillo. Vamos a cortar esta parte de nuestra manzana. Ahí está, cortamos la parte superior y ahora miren, con este pelapapas me voy a ayudar para cortar el corazón de la manzana. Okay. Con la ayuda de una cuchara voy a ir quitando toda la carnita de esta manzana, vamos quitando todo lo que hay dentro. Ten cuidado de no romper las paredes de la manzana ni de dejarlas extremadamente delgadas, tampoco vayas a romper la parte inferior. Miren, así es como queda mi manzana con un gran hoyo adentro y tengan mucho cuidado porque depende. Por ejemplo, la manzana verde es un poco más durita, la amarilla, su cáscara es mucho más delgada. Miren, la roja, cada una tiene así como una consistencia bien diferente. Pero todo lo que les quité, aquí está. Miren, vamos retirando los pedazos, por ejemplo, del corazón que no nos sirven y quitando todas las semillas. Y ahora vamos a mezclar todos estos pedacería de manzana y vamos a cortarla en trozos más pequeños. Ahora sí, vamos a colocarla en algún recipiente, toda la mezcla de manzanas, y vamos agregando los otros ingredientes. Voy a agregar 1/4 de taza de pasas, 1/3 de nuez picada, voy a agregar media cucharadita de jugo de limón, y tengo por acá una cucharadita de canela, una pizca de jengibre, una pizca de clavo en polvo y una pizca de sal. A esto le voy a agregar media taza de sustituto de azúcar y una cucharada de azúcar mascabado. Y vamos mezclando bien todos estos ingredientes. No voy a poner nada en mi base para hornear, simplemente voy a colocar aquí nuestras manzanas con toda la mezcla. Y tengo mi horno calentando, bueno, ya está caliente a 350 grados centígrados y voy a dejar esto durante 20 minutos. Vamos a cubrir con papel aluminio. Y a meter al horno. Y acompáñame porque quiero mostrarte una sorpresita que tengo aquí en el horno. Mira nomás quién está ahí, es un pie de calabaza con queso delicioso. Si te interesa la receta, aquí está apareciendo la liga. ¿Te gustan nuestras recetas? Compártelos en Facebook y regálanos un me gusta.
Miren, por aquí tengo la harina que dejamos reposando en el refrigerador y vamos a extenderla. Mientras estiramos aquí, déjame te cuento un poco sobre el pie que vas a ver. Es un pie de calabaza en versión saludable, pie de calabaza con queso, en que sustituimos algunos de los elementos para bajarle muchísimo las calorías, como por ejemplo el queso crema por queso ricota o requesón, y bueno, sustitutos de azúcar y un fin de sorpresas que aquí está apareciendo la liga para que lo veas. Ya extendí la harina y ahora lo que necesitamos es cortar unas tiras para poder trenzar nuestras manzanas. Así que miren, voy a cortarlas delgaditas lo más que pueda para que luzcan más bonitas en las manzanas. Acabo de sacar las manzanas del horno y miren, ya se cocieron aquí, huele delicioso. Ahora vamos a rellenar nuestras manzanas con esta mezcla. Una vez que esté relleno voy a agregar un poquitito de mantequilla arriba. Ahora sí vamos a cerrar esta receta con lo que lo hace especial. Voy a poner una tira aquí. Vamos a ir colocando todas las tiritas hacia el lado. Ahí está. Ahora vamos comenzando a trenzarla. Miren, voy a ir levantando algunas piezas, una sí, una no, una sí, una no. Entonces vamos levantando estas y voy a colocar esta tira aquí. Eso, y estas vuelven a su lugar. ¿Quieres más recetas saludables? Pues es tiempo de que te suscribas. Una vez trenzadas, vamos a cortar las orillas sin lastimar la cáscara de la manzana para que quede muy limpiecita y bonita esta receta. Aquí están ya listas mis manzanas, miren qué bonitas quedaron. Esta es una forma de trenzar más fácil, simplemente pon la capa de abajo y luego la de arriba, porque esta sí es un poquito más complicada y como puedes ver las dos lucen hermosas, así que las voy a colocar aquí en una base para hornear. Junto con este experimento a ver cómo queda, de un clásico pie de manzana. ¿Y qué te parece si las ponemos en el horno? Lo tengo a 300 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Dejé las manzanas en el horno de 15 a 25 minutos lo máximo. Tengan cuidado porque lo que va a suceder es que se te puede cocinar demasiado la manzana y te va a explotar por abajo, no te va a servir como platito. Así que hay que tener cuidado con ese tiempo y estarlo revisando. Y miren, por aquí tengo un poco de margarina derretida, puedes usar mantequilla. Y lo que estoy haciendo es barnizarlas para darles más color a esta receta. Puedes evitarlo si quieres evitar las calorías. Y bueno, espero que lo disfrute toda tu familia. Puedes agregar un poquito de azúcar mascabado arriba. Y bueno, vas a ver que te vas a lucir en cualquier lugar con esta receta. Es una verdadera delicia, además de que vean, ¿a poco no luce precioso? Nos vemos pronto con más recetas saludables. Recuerda suscribirte, recuerda regalarnos un like y buscarnos en Facebook como Las Recetas de Laura Müller.